El millonario cayó de rodillas al ver la escena en el cementerio. Una niña desconocida lloraba en la tumba de su hija fallecida, pero cuando vio su rostro, era idéntico al de la difunta. Lo que ella reveló después hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Alejandro Vega ajustó su corbata italiana frente al espejo del elevador ejecutivo. El reflejo mostraba a un hombre de 50 años, cabello entrecano en las sienes y ojos castaños marcados por profundas ojeras. Era lunes, 9 de la mañana, y mantenía su ritual sagrado desde hacía 8 años, visitar a su amada hija Sofía en el cementerio Lomas Verdes. El empresario exitoso, dueño de la mayor empresa de tecnología del país, Vega Tech Solutions, llevaba un ramo de rosas blancas mientras atravesaba las puertas ornamentadas del cementerio. El rocío de la mañana aún cubría el césped bien cuidado y el sol de otoño dibujaba sombras alargadas entre las lápidas de mármol. Sus pasos eran automáticos, conocía ese camino de memoria. Girar a la derecha en el roble centenario, seguir por el sendero de las magnolias, hasta llegar al lugar donde su pequeña princesa descansaba. Pero esa mañana, algo era diferente. Una niña estaba sentada frente a la lápida de Sofía. Alejandro sintió que su corazón fallaba un latido. La pequeña, que aparentaba tener unos 7 años, tenía el mismo cabello castaño ondulado que su hija. Usaba un vestido azul sencillo, sus pies descalzos se balanceaban distraídamente, mientras parecía conversar con la lápida. Se acercó cautelosamente, intentando no asustarla. El sonido de sus zapatos italianos sobre la grava llamó la atención de la niña, que se volvió para mirarlo. Alejandro tuvo que apoyarse en una lápida cercana para no caer. Era como mirar una fotografía de Sofía. Los mismos ojos color miel, la misma forma delicada del rostro, incluso el pequeño lunar cerca de la barbilla. Todo era idéntico. La niña lo observaba con una serenidad desconcertante, sin mostrar sorpresa o miedo, ante el extraño que la miraba atónito. «Vengo a conversar con ella», dijo la pequeña con una voz dulce y familiar. «Ella me entiende». Alejandro intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Sus manos temblaban tanto que algunos pétalos de las rosas se desprendieron, bailando en el aire antes de posarse sobre el mármol pulido. «¿Tú conocías a mi hija?», logró balbucear finalmente. La niña sonrió, la misma sonrisa de Sofía, y volvió a mirar la lápida. «La conozco», respondió simplemente, en presente, como si fuera lo más natural del mundo. ¿Cuál es tu nombre?», preguntó Alejandro sentándose lentamente a su lado. «Luz», respondió ella, todavía sonriendo serenamente. Alejandro observó cada detalle del rostro de la niña, buscando diferencias, algo que rompiera esa semejanza. Imposible. Pero cuanto más miraba, más su mente giraba en un torbellino de pensamientos y emociones. «¿Dónde están tus padres, Luz?», preguntó mirando alrededor del cementerio desierto. «Ellos saben que estoy aquí», respondió vagamente, sin realmente contestar la pregunta. «Siempre vengo los lunes, como tú». Un escalofrío recorrió la espina de Alejandro. ¿Cómo sabía ella de su rutina? ¿Quién era esa niña que parecía haber salido directamente de sus recuerdos más preciados? «Siempre vienes a la misma hora», continuó Luz, como si leyera sus pensamientos. «Traes rosas blancas. A veces lloras. A veces sonríes. A ella le gusta cuando sonríes». Alejandro sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Era demasiado. El parecido, las palabras de la niña, la manera como hablaba de Sofía en presente. Parte de él quería huir de allí, otra parte quería abrazar a esa niña y nunca más soltarla. «¿Cómo sabes tanto sobre...?», comenzó a preguntar, pero Luz lo interrumpió gentilmente. «Necesito irme ahora», dijo ella, levantándose con la misma gracia que tenía su hija. «Pero nos veremos de nuevo, Alejandro Vega. Ella quiere que yo cuide de ti». Antes de que pudiera reaccionar, Luz comenzó a alejarse, sus pies descalzos apenas tocando el suelo.
Alejandro intentó llamarla, pero su voz falló nuevamente. Cuando finalmente logró levantarse para seguirla, la niña ya había desaparecido entre las lápidas. Alejandro permaneció allí, aturdido, mirando el punto donde Luz había desaparecido. Las rosas blancas yacían olvidadas sobre el mármol, sus pétalos esparcidos como pequeños secretos esperando ser revelados. Aquella noche, en su lujoso penthouse en el centro de la ciudad, Alejandro no pudo dormir. La imagen de Luz lo perseguía, mezclándose con los recuerdos de Sofía. Tomó el viejo álbum de fotografías y pasó horas comparando las facciones de su hija con la memoria reciente de la misteriosa niña del cementerio. Era más que parecido. Era como si fueran la misma persona. Pero ¿cómo sería posible? ¿Qué quería decir aquella niña enigmática con sus palabras misteriosas? ¿Y por qué su corazón, por primera vez en 8 años, volvía a latir con esperanza? La semana se arrastró como una eternidad para Alejandro. Cada minuto que pasaba estaba lleno de pensamientos sobre Luz. Su esposa, Carmen, notaba algo diferente en su marido. Estaba más distraído que de costumbre. Pasaba horas encerrado en su despacho mirando viejas fotografías. En la sede de Vega Tech Solutions, los empleados murmuraban sobre el comportamiento errático del CEO. Alejandro canceló 3 reuniones importantes, algo que jamás había hecho antes. Su asistente personal, Ricardo, comenzaba a preocuparse por los largos periodos en que el jefe se quedaba mirando por la ventana del piso 40, completamente absorto en sus pensamientos. El jueves, no soportando más la espera, Alejandro decidió volver al cementerio fuera de su horario habitual. Pasó toda la tarde sentado cerca de la lápida de Sofía, esperando que Luz apareciera, pero la misteriosa niña no vino. «Estás diferente», comentó Carmen durante la cena del viernes, observando a su marido que apenas tocaba la comida. ¿Ha pasado algo? Alejandro consideró contarle sobre Luz, pero ¿cómo explicar algo que ni él mismo comprendía? ¿Cómo decirle a su esposa que había encontrado a una niña idéntica a la hija que perdieron? Carmen ya mostraba suficiente preocupación por su dedicación a las visitas semanales al cementerio. «Solo es trabajo», mintió, forzando una sonrisa. «Estamos a punto de lanzar una nueva línea de productos». Carmen no pareció convencida, pero no insistió. Su hijo menor, Mateo, de apenas 5 años, jugaba distraídamente con la comida, ajeno a la tensión entre sus padres. Alejandro miró al niño y sintió una punzada de culpa. Desde el encuentro con Luz apenas había prestado atención a su hijo. Cuando finalmente llegó el lunes, Alejandro despertó antes de que sonara la alarma. Eligió cuidadosamente su ropa, como si fuera a una cita importante. Además de las tradicionales rosas blancas, llevó también un pequeño oso de peluche, igual a Coco, el osito favorito de Sofía. Llegó al cementerio media hora antes de 1900, su horario habitual, su corazón latiendo acelerado. Y allí estaba ella, sentada en el mismo lugar, como si lo estuviera esperando. «Trajiste a Coco», dijo Luz, sonriendo al ver el osito en las manos de Alejandro. Él se sentó a su lado, tratando de mantener la compostura. «¿Cómo sabes de Coco?» «Ya te lo dije, ella me cuenta las cosas», respondió Luz con naturalidad. «Así como me contó sobre la canción francesa que le cantabas para dormir. La vi en Rose, ¿verdad?» Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Aquello era imposible. Nunca le había contado a nadie sobre esa canción. Era un secreto especial entre él y Sofía. «¿Quién eres realmente, Luz?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La niña tomó el osito de sus manos, acariciando el pelo sintético con familiaridad. «Soy alguien que vino a ayudar. Estás atrapado, Alejandro, atrapado en un dolor que no necesitas cargar solo». «¿Cómo puede una niña de tu edad hablar así?», cuestionó él, cada vez más intrigado. Luz rió, un sonido cristalino que resonó entre las lápidas. A veces las respuestas más importantes no vienen de la edad o la experiencia, vienen del corazón. Alejandro observó mientras ella jugaba con el osito, haciéndolo bailar en el aire. Cada gesto,
Cada expresión era tan familiar que dolía. Pero había algo más en Luz, algo que iba más allá del parecido físico con Sofía. Era como si llevara una sabiduría antigua en sus ojos jóvenes. ¿Dónde vives, Luz? ¿Quiénes son tus padres? Preguntas, suspiró ella, todavía jugando con el oso. Siempre fuiste así, ¿verdad? Necesitando entender todo, controlar todo. Pero algunas cosas no son para ser entendidas, Alejandro. Son para ser sentidas. Él notó que sus manos temblaban. Necesito saber quién eres, por favor. Luz finalmente dejó de jugar con el osito y miró directamente a los ojos de Alejandro. ¿Y si te digo que soy exactamente quien crees que soy? ¿Y si te digo que vine porque me necesitabas? ¿Qué respuesta cambiaría eso? Alejandro sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Luz gentilmente puso su pequeña mano sobre la de él. El toque era cálido, real, vivo. «Puedes investigarme si quieres», dijo ella suavemente. «Puedes intentar encontrar respuestas lógicas, pero al final, la única pregunta que importa es, ¿estás listo para aceptar lo que el universo te está ofreciendo?» En ese momento, una suave brisa pasó sobre ellos llevándose pétalos de las rosas blancas. Luz se levantó, dejando el osito en el regazo de Alejandro. «La próxima semana no vengas al cementerio», dijo ella, comenzando a alejarse. «Encuéntrame en la plaza frente a tu empresa. Es hora de que empecemos a vivir fuera de este lugar». Una vez más, antes de que Alejandro pudiera responder, Luz desapareció entre las lápidas dejándolo con muchas más preguntas que respuestas. Pero ahora, además de las preguntas, también había una promesa, un encuentro que podría cambiarlo todo. Durante toda la semana, Alejandro se sumergió en una investigación obsesiva. Usando sus contactos y recursos, escudriñó cada archivo escolar de la ciudad, cada registro de nacimiento, buscando cualquier información sobre Luz. Su oficina en Vega Tech Solutions se transformó en un centro de investigación improvisado, con documentos esparcidos por todas partes. Ricardo, su asistente, comenzaba a mostrar preocupación genuina. «Señor Vega, el consejo está preguntando por la reunión trimestral. Ya ha sido aplazada 2 veces». «Cancela todo», respondió Alejandro sin quitar los ojos de los documentos. «Y necesito que hagas una cosa más. Encuentra registros de todos. Los niños nacidos en hospitales privados en los últimos 8 años. Todos». La expresión de Ricardo era una mezcla de confusión y aprensión. «Señor, esto podría llevar semanas. Y el lanzamiento de la nueva línea de smartphones. Haz lo que te estoy pidiendo». Alejandro elevó la voz, algo raro en su comportamiento. Habitual. Percibiendo el tono excesivo, respiró hondo. «Disculpa, Ricardo. Es importante». En casa la situación no estaba mejor. Carmen encontró una carpeta llena de fotografías antiguas de Sofía esparcidas sobre la cama matrimonial. Al lado, anotaciones febriles comparando detalles físicos, fechas, coincidencias. «Alejandro, me estás asustando», dijo ella, sosteniendo una de las fotos. «Pensé que habíamos acordado seguir adelante. Por Mateo, ¿recuerdas?» Él apenas la escuchó, concentrado en una serie de números que anotaba compulsivamente. «Tiene que haber una explicación, Carmen. Las coincidencias son demasiado específicas». «¿Qué coincidencias? ¿De qué estás hablando?» Alejandro finalmente se detuvo mirando a su esposa. ¿Debería contarle sobre Luz? ¿Cómo explicar algo que desafiaba toda lógica? Carmen ya mostraba suficiente preocupación por su comportamiento en los últimos años. «Nada», murmuró guardando las anotaciones, «solo trabajo». Pero no era trabajo, era obsesión. Cada minuto libre lo dedicaba a la búsqueda de respuestas. Alejandro contrató investigadores privados, hackers, especialistas en genealogía. Nada. Era como si Luz simplemente no existiera. El viernes, exhausto y frustrado, decidió revisar algunas grabaciones antiguas. Entre decenas de videos caseros, encontró uno de un viaje a España con Sofía, años atrás. Mientras veía las imágenes pixeladas, su corazón casi se detuvo. Allí, en el fondo de una escena en un parque de Barcelona, una niña jugaba sola. El video estaba distante y tembloroso, pero el parecido era innegable.
Era Luz, o alguien idéntica a ella, años antes de aparecer en el cementerio. Alejandro rebobinó el video decenas de veces, acercando la imagen hasta que los píxeles se volvieron manchas indistinguibles. La fecha en la esquina inferior no mentía: 15 de julio, mucho antes de que Luz apareciera en su vida. «Imposible», murmuró para sí mismo, sus manos temblando sobre el teclado. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes del video se mezclaban con los recientes recuerdos de Luz en el cementerio. Cuanto más buscaba respuestas lógicas, más se profundizaba el misterio. El domingo por la noche, después de pasar el fin de semana revisando cada documento, cada foto, cada video, Alejandro llegó a una conclusión perturbadora. Luz no solo se parecía a Sofía, parecía existir en diferentes momentos del tiempo como un eco que reverberaba a través de los años. Cuando llegó el lunes, ya estaba en la plaza frente a Vega Tech Solutions 1 hora antes de lo acordado. Su corazón latía acelerado, dividido entre el miedo y la esperanza. Las preguntas se acumulaban en su mente. ¿Cómo aparecía Luz en ese video antiguo? ¿Por qué no había registros de ella? ¿Quién o qué era realmente? El reloj de la plaza marcó las 9. Alejandro miraba ansiosamente hacia todos lados, buscando el cabello castaño ondulado, el vestido azul sencillo. Pero los minutos pasaban y Luz no aparecía. 10 minutos, 20, media hora. Cuando estaba a punto de rendirse, sintió una presencia detrás de él. Se volvió lentamente, y allí estaba ella sonriendo serenamente como siempre. «Me buscaste», dijo Luz, no como una pregunta, sino como una constatación. «Estabas en el video en Barcelona», disparó Alejandro, sus manos temblando. «¿Cómo es posible?». La sonrisa de Luz se ensanchó, pero había una punta de tristeza en sus ojos. «Te dije que intentarías encontrar respuestas lógicas, pero algunas veces, Alejandro, la lógica es solo un muro que construimos para protegernos de la verdad que nuestro corazón ya conoce». Alejandro observaba a Luz jugar en el columpio de la plaza, su corazón dividido entre la fascinación y el miedo. La niña se movía con la misma gracia de Sofía, como si cada gesto fuera una danza cuidadosamente coreografiada. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó él sentándose en el columpio de al lado. Luz continuó columpiándose suavemente, sus pies descalzos rozando la arena. «Porque necesitas aprender a vivir de nuevo, Alejandro. Este lugar fue aquí donde todo comenzó, ¿no es así?». Él frunció el ceño, confundido. «¿Cómo así?». «Piensa bien», respondió ella, su mirada perdida en un punto distante. «Hace 8 años estabas aquí con Sofía. Era un día como hoy, soleado. Ella vio a una niña sola y pidió llevarla a casa». Alejandro sintió que le faltaba el aire, en los pulmones. El recuerdo, enterrado por años de dolor, emergió con una claridad aterradora. Sí, hubo una niña. Sofía había insistido en adoptarla, pero él estaba demasiado ocupado con la empresa, con sus compromisos. Dijo que no. ¿Eras tú?», preguntó, su voz apenas saliendo. Luz detuvo el columpio volviéndose para mirarlo. «¿Tú qué crees?». «¿Pero cómo? ¿No has envejecido? Es la misma edad». «El tiempo», Luz interrumpió suavemente. «No es una línea recta, Alejandro. Es un círculo. A veces, cuando el amor es demasiado fuerte, dobla el propio tiempo». Un ejecutivo pasó apresurado por la plaza, mirando extrañamente a Alejandro. Un empresario con traje italiano, conversando con una niña en un columpio. Pero a él ya no le importaban las apariencias. «¿Viniste por ella, por Sofía?». Luz negó con la cabeza. «Vine por ti, por todos ustedes. Carmen está sufriendo, ¿sabes? Mateo necesita que su padre regrese. Y tú has construido una prisión de recuerdos tan fuerte que has olvidado cómo es vivir». Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Era verdad. Se había alejado de todo y todos, sumergido en su dolor. Carmen intentaba alcanzarlo desde hacía años, pero él se negaba a ser alcanzado. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz entrecortada. «No es lo que yo quiero», respondió Luz saltando del columpio. «Es lo que tú necesitas. Ven conmigo». Ella extendió su pequeña mano hacia él,
Alejandro dudó por un momento, luego la tomó. Luz lo guió a través de la plaza, pasando junto a ejecutivos apresurados y vendedores ambulantes, hasta detenerse frente a una pequeña tienda de antigüedades. ¿Aquí?, preguntó él confundido. Luz solo sonrió y empujó la puerta. La campanilla tintineó suavemente cuando entraron. El ambiente estaba sumido en una penumbra acogedora, con objetos antiguos, ocupando cada centímetro disponible. Doña Guadalupe llamó Luz. «Él está aquí». Una señora anciana emergió del fondo de la tienda, sus ojos brillando de reconocimiento al ver a Alejandro. «Finalmente, Luz dijo que vendrías». Alejandro miró sorprendido a la niña. «¿Tú conoces?» «Luz apareció aquí hace algunas semanas», explicó doña Guadalupe, rebuscando en un cajón antiguo. «Hablaba mucho de ti. Dijo que necesitaba ayudarte a encontrar algo importante». La señora finalmente encontró lo que buscaba, una caja de madera tallada cubierta de polvo. «Me pidió que guardara esto. Dijo que sabrías el momento adecuado para abrirla». Alejandro tomó la caja con manos temblorosas. Era sorprendentemente ligera. Cuando levantó la tapa, su corazón se detuvo. Dentro había un cuaderno de dibujos. En la portada, con letra infantil, estaba escrito: «Para papá, con amor, Sofía». La fecha marcada era de un año después de su partida. «Imposible», murmuró él, hojeando las páginas. Eran dibujos de dos niñas jugando juntas. Una era claramente Sofía, la otra... «Algunas veces», dijo Luz suavemente, «lo imposible es solo algo que aún no hemos aprendido a aceptar». Alejandro levantó los ojos llorosos del cuaderno, pero Luz había desaparecido. Doña Guadalupe sonreía amablemente, como si aquello fuera perfectamente normal. «Tiene esa costumbre», dijo la señora. «Aparece y desaparece cuando es necesario, pero dejó un mensaje para ti». Doña Guadalupe entregó un sobre amarillento. «Ya, Alejandro». Dentro había solo una frase escrita con la misma letra del cuaderno: «Cuando estés listo para vivir de nuevo, volveré». La oficina de Alejandro en Vega Tech Solutions estaba irreconocible. El siempre organizado CEO había transformado el espacio en un mural investigativo digno de película policíaca. En las paredes de vidrio, decenas de post-its de colores formaban una línea de tiempo compleja. Fotografías antiguas se mezclaban con los dibujos del misterioso cuaderno, todas conectadas por hilos rojos. Ricardo observaba preocupado, mientras su jefe caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo: «Señor Vega, el consejo está exigiendo su presencia. La empresa está...» «Mira esto, Ricardo», Alejandro interrumpió señalando dos imágenes lado a lado. «Esta foto es de Sofía a los 7 años en Barcelona, y este dibujo fue hecho supuestamente un año después de que ella se fuera. ¿Cómo puede ser el mismo trazo? ¿La misma firma?» El asistente se acercó cautelosamente. En los últimos días, había visto a su jefe sumergirse cada vez más profundo en aquella obsesión inexplicable. Los rumores en la empresa comenzaban a esparcirse. El gran Alejandro Vega estaba perdiendo el control. «Señor, tal vez sea mejor tomar algunos días libres, descansar un poco». Alejandro apenas lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en un detalle que acababa de notar. En todas las fotos antiguas de Minomskin, Sofía en la plaza, había una figura desenfocada al fondo, una niña de vestido azul. «¿Cómo no lo noté antes?», murmuró, acercándose a las fotografías. «Ella siempre estuvo allí, en cada momento importante». El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen. «Alejandro, necesitamos hablar». La voz de ella estaba tensa. «Mateo está preguntando por qué su papá ya no cena en 1900 a casa, y encontré algo que necesitas ver». Él dudó. El mural investigativo parecía llamarlo, cada conexión prometiendo una nueva revelación. Pero la mención de su pequeño hijo tocó algo en su corazón. «Voy para casa», respondió sorprendiéndose a sí mismo. Cuando llegó al penthouse, encontró a Carmen sentada en la sala, una caja antigua en su regazo. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. «Estaba organizando el ático», dijo ella,
su voz temblando ligeramente. Y encontré esto. Alejandro se sentó a su lado. La caja estaba empolvada, pero él la reconoció inmediatamente. Era donde guardaban las pertenencias más especiales de Sofía. Pensé que habíamos guardado todo, continuó Carmen abriendo la tapa con cuidado. Pero había este sobre en el fondo. Nunca lo había visto antes. Ella sacó un sobre amarillento, similar al que doña Guadalupe le había entregado. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba cuando reconoció la letra infantil en el exterior. Para ser abierto cuando encuentren a Luz. ¿Quién es Luz, Alejandro?, preguntó Carmen, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué nuestra hija escribió sobre alguien que solo aparecería años después? Con manos temblorosas, Alejandro abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, doblada cuidadosamente. La fecha en la parte superior era de una semana antes de que Sofía partiera. Querido papá, comenzaba la carta, cuando leas esto ya habrás conocido a Luz. Ella me prometió que cuidaría de ti cuando yo no pudiera hacerlo más. Por favor, no tengas miedo. Ella es especial como yo. Las dos sabíamos que esto sucedería. Alejandro sintió que el mundo giraba. Carmen tomó su mano, leyendo junto con él. Luz me dijo que intentarías entender todo con tu cabeza de empresario, continuaba la carta, pero algunas cosas solo el corazón las entiende. Ella aparecerá cuando más la necesites y se quedará hasta que aprendas a sonreír de nuevo. Al final de la página había un postscriptum. PD. A ella también le gusta La Vie en Rose. Y su rodilla tiene la misma cicatriz que la mía. Así sabrás que es ella. Alejandro levantó los ojos para encontrar a Carmen observándolo intensamente. ¿Qué está pasando, Alejandro? ¿Qué misterio es este? Él respiró profundamente. Que era hora de contar todo, sobre los encuentros en el cementerio, sobre el cuaderno de dibujos, sobre las apariciones imposibles en las fotografías antiguas. Mientras hablaba, notó que las lágrimas de Carmen habían cesado, reemplazadas por una expresión de fascinación creciente. Yo también la vi, susurró ella cuando él terminó. La semana pasada en el parque infantil con Mateo. Una niña de vestido azul se acercó a él. Cuando miré de nuevo, había desaparecido. Pensé que estaba imaginando cosas. La pareja se miró. Décadas de matrimonio permitiendo una comunicación silenciosa. Por primera vez en años, no había tensión entre ellos, solo una comprensión compartida de que estaban ante algo más grande que sus dolores individuales. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen. Alejandro miró la carta en sus manos, luego la foto de Sofía en la pared. Creo que necesitamos aprender a aceptar lo imposible. A la mañana siguiente, la pareja decidió visitar nuevamente la tienda de antigüedades de doña Guadalupe. La campanilla tintineó suavemente cuando entraron, pero esta vez el establecimiento parecía diferente. La luz que entraba por las ventanas empolvadas creaba patrones misteriosos en los estantes, como si cada objeto contara su propia historia secreta. Sabía que volverían, dijo doña Guadalupe, emergiendo de las sombras del fondo de la tienda. Sus ojos brillaban con una sabiduría antigua. Luz me avisó. Usted necesita contarnos todo, pidió Carmen, sosteniendo firmemente la mano de Alejandro. ¿Cómo conoció a Luz? ¿Qué es ella realmente? La anciana sonrió, gesticulando para que la siguieran. En el fondo de la tienda había una pequeña sala con sillones antiguos. En las paredes, decenas de fotografías en blanco y negro mostraban niños de diferentes épocas, todos con un inquietante parecido. Conocí a Luz hace 50 años, comenzó doña Guadalupe, sentándose con cuidado. Acababa de perder a mi hijo pequeño, estaba destruida. Ella apareció un día, exactamente como es hoy, y me ayudó a encontrar un nuevo propósito en la vida. Alejandro y Carmen intercambiaron miradas perplejas. 50 años, pero ¿cómo? Ella no envejece, continuó la señora. No cambia. Es como si existiera fuera del tiempo, apareciendo para aquellos que más necesitan sanación. Algunos la llaman ángel, otros guardiana. Yo prefiero pensar en ella como un regalo del universo.
Doña Guadalupe se levantó lentamente, dirigiéndose a un archivo antiguo. De allí retiró una fotografía amarillenta. Esta foto fue tomada en 1973. Miren con atención. La pareja se acercó. En la imagen, una joven Doña Guadalupe sonreía, al lado de una niña con vestido azul. Luz, exactamente como era hoy. Pero hay más, dijo la anciana tomando un libro de registros empolvado. A lo largo de los años documenté cada aparición de ella, cada vida que tocó, cada familia que ayudó a reconectar. Las páginas del libro revelaban historias impresionantes. Luz aparecía en diferentes momentos de la historia de la ciudad, siempre ayudando a personas en momentos de profundo dolor. Las fechas variaban, pero la descripción era siempre la misma. Una niña de 7 años, vestido azul, pies descalzos. No aparece para cualquiera, explicó Doña Guadalupe. Solo para aquellos que están tan perdidos en su dolor que han olvidado cómo vivir. Y siempre trae consigo un mensaje del otro lado, un puente entre lo que fue y lo que puede ser. Carmen hojeaba el libro con lágrimas en los ojos. Entonces, Sofía, ¿ella sabía? ¿Sobre Luz? Los niños siempre saben, respondió la señora suavemente. Ellos ven lo que nosotros, los adultos, nos negamos a ver. Su hija y Luz tenían una conexión especial. Era como si un ruido proveniente de la tienda interrumpió la conversación. La campanilla de la puerta había sonado, pero cuando fueron a verificar, no había nadie. Solo un nuevo dibujo sobre el mostrador. 2 niñas tomadas de la mano sonriendo. «Ella nos está observando», dijo Alejandro, reconociendo el trazo de Sofía en el dibujo. «Siempre lo ha estado», concordó Doña Guadalupe, esperando el momento adecuado. Ustedes necesitaban estar listos, los dos, para aceptar el regalo que ella trae. «¿Y cuál es ese regalo?», preguntó Carmen. La anciana sonrió misteriosamente. La oportunidad de comenzar de nuevo, de sanar no solo el dolor de la pérdida, sino las heridas que dejó en su matrimonio, en su familia. Luz no vino para reemplazar a Sofía, sino para ayudarlos a honrar su memoria de una nueva forma. Alejandro sintió que algo cambiaba dentro de él. Era como si un peso que cargaba desde hacía años comenzara a disolverse. Miró a Carmen y vio en sus ojos el mismo entendimiento. «¿Qué debemos hacer ahora?», se preguntó él. «Vivir», respondió Doña Guadalupe simplemente. «Amén a su hijo Mateo. Reconéctense el uno con el otro. Luz aparecerá cuando sea necesario, pero el verdadero trabajo de sanación, ese necesitan hacerlo por cuenta propia». Cuando salieron de la tienda, el sol de la tarde pintaba la ciudad con tonos dorados. Alejandro y Carmen caminaron de la mano, algo que no hacían desde hacía años. En el parque de enfrente, niños jugaban alegremente. Y allí, por un breve momento, vieron a Luz y Sofía juntas en el columpio, sus risas resonando como música en el aire. Cuando parpadearon, solo quedaba el columpio vacío, moviéndose suavemente con la brisa. La noticia se esparció rápidamente por Vega Tech Solutions. Alejandro había pedido una licencia temporal. Para muchos empleados era algo impensable. En 20 años de empresa, nunca había tomado más que algunos días libres. Ricardo, su fiel asistente, fue el único que no se sorprendió. Había visto la transformación ocurriendo gradualmente. «Necesito tiempo para mi familia», fue la única explicación que Alejandro ofreció al consejo. Nadie se atrevió a cuestionar. El hombre que hablaba ahora tenía un brillo diferente en los ojos, una serenidad que contrastaba con la obsesión de los últimos años. En casa, los cambios eran aún más evidentes. Una mañana de sábado, Mateo entró corriendo al dormitorio de sus padres, sorprendido al encontrar no solo a uno, sino a los 2 despiertos y sonrientes. «¿Vamos al parque hoy?», preguntó el niño, apenas conteniendo la expectativa. «Mejor», respondió Alejandro, tomando a su hijo en brazos. «Vamos a hacer un picnic, como solíamos hacer». El parque estaba lleno de familias aprovechando el día soleado. Alejandro extendió la manta a cuadros bajo un gran árbol, exactamente como hacía años atrás. Carmen preparó los sándwiches favoritos de Mateo,
mientras el niño corría tras burbujas de jabón. «Tiene la misma sonrisa que ella», comentó Carmen suavemente, observando jugar a su hijo. Alejandro asintió, sintiendo no la habitual punzada de dolor, sino un calor reconfortante en el pecho. Y la misma risa. Fue entonces cuando Mateo detuvo abruptamente su carrera, mirando fijamente algo más allá de los arbustos. «Papá, mira, hay una niña sola allí». El corazón de Alejandro se aceleró. Él y Carmen se miraron, recordando instantáneamente la carta de Sofía. Cuando se volvieron para mirar, vieron a Luz sentada en un banco distante, sus pies descalzos balanceándose en el aire. «¿Puedo jugar con ella?», preguntó Mateo inocentemente. «Puedes», respondió Alejandro, su voz entrecortada. «De hecho, ¿por qué no la invitas a unirse a nuestro picnic?». Mateo corrió hacia el banco, pero antes de que llegara, Luz ya caminaba en su dirección, como si esperara la invitación. Los dos se encontraron a medio camino, y fue como si se conocieran desde hacía años. «Hola», dijo Luz, sentándose en la manta a cuadros con naturalidad. «Gracias por la invitación». Carmen sostenía la mano de Alejandro con fuerza, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Ver a Luz de cerca, interactuando con Mateo, era diferente de todas las historias que había escuchado. «¿Te gusta el sándwich de crema de cacahuate?», y preguntó Mateo, ofreciéndole la mitad de su merienda. «Es mi favorito», sonrió Luz. «¿Sabías que a tu hermana también le encantaba?». Mateo frunció el ceño, confundido. «¿Tengo una hermana?». Un silencio delicado cayó sobre el grupo. Alejandro y Carmen nunca habían hablado de Sofía con Mateo. El dolor era demasiado grande, pero ahora, viendo la naturalidad con que Luz tocaba el tema, se dieron cuenta de que tal vez se estaban protegiendo a sí mismos, no al hijo. «Tenías», dijo Luz suavemente, sacando algo del bolsillo de su vestido azul. Era una pequeña foto, cuidadosamente preservada. «Se llamaba Sofía y te amaba mucho, incluso antes de que nacieras». Mateo tomó la foto con curiosidad. En ella, una niña sonreía ampliamente, sosteniendo un osito de peluche idéntico al que Mateo tenía en su habitación, un regalo que Alejandro había guardado por años, sin nunca explicar su origen. «Es Coco», exclamó Mateo, reconociendo el osito. «Sí», sonrió Luz. «Ella quería que lo tuvieras para protegerte y hacerte sonreír como hacía con ella». Alejandro observaba la escena, maravillado con la manera gentil en que Luz introducía a Sofía en la vida de Mateo. No había trauma, no había peso, solo la verdad simple y pura vista a través de los ojos de un niño. «¿Por qué nunca me caí? ¿Contaron sobre ella?», preguntó Mateo mirando a sus padres. Carmen respiró profundamente, encontrando fuerza en la presencia serena de Luz. «Porque a veces, amor, cuando sentimos mucha nostalgia por alguien, tenemos miedo de hablar de esa persona. Pero tu hermana, ella era increíble, Mateo, y tienes tanto de ella en ti». «¿Cómo qué?». Los ojos del niño brillaban de curiosidad. «La forma en que bailas cuando estás feliz», respondió Alejandro, su voz suave. «El modo en que siempre compartes tu merienda con tus amigos». Y especialmente, hizo una pausa sonriendo. «La manera como logras hacer que todos sonrían, incluso en los días más difíciles». Luz observaba a la familia con una sonrisa serena, como si presenciara la conclusión de algo planeado hace mucho tiempo. Mateo, absorto en el descubrimiento de esta nueva conexión, bombardeaba a sus padres con preguntas sobre Sofía, cada respuesta trayendo no dolor, sino una sensación de plenitud que hacía mucho estaba ausente. En las semanas siguientes, la presencia de Luz se volvió más frecuente en la vida de los Vega. Aparecía en los momentos más inesperados, durante un desayuno familiar, en una tarde de juegos de mesa, o simplemente sentada en la terraza observando la puesta del sol. Cada visita traía consigo un nuevo descubrimiento, un recuerdo redescubierto, un lazo fortalecido. Alejandro había transformado su despacho en casa en un espacio diferente. Donde antes había documentos obsesivos y teorías conspirativas, ahora existía un mural de recuerdos felices.
Fotografías de Sofía se mezclaban con dibujos de Mateo, creando una narrativa visual de la familia que eran y de la familia en que se estaban convirtiendo. «Se ve diferente, señor», comentó Ricardo durante una de las raras visitas de Alejandro a la empresa. «Más ligero». Alejandro sonrió observando por la ventana del piso 40. «¿Sabes, Ricardo? Pasé años tratando de controlarlo todo, el tiempo, los recuerdos, incluso la nostalgia. Pero a veces la vida nos sorprende con regalos que no podemos explicar, solo aceptar». Aquella tarde, al llegar a casa, encontró a Carmen y Luz sentadas en el sofá, hojeando un antiguo álbum de fotografías. Mateo dormía en el regazo de su madre, una sonrisa serena en su rostro. «Ella solía hacer esa misma cara cuando dormía», comentó Luz, señalando una foto de Sofía, como si estuviera teniendo el mejor sueño del mundo. Carmen pasó suavemente la mano por el cabello de su hijo. «Es increíble lo parecidos que son, no solo físicamente, sino en la forma de ser. Las almas que se aman encuentran maneras de permanecer conectadas», dijo Luz, su voz cargando aquella sabiduría antigua que tanto intrigaba a los adultos. «A veces a través de una risa, a veces a través de un gesto, a veces a través de un ángel de vestido azul», completó Alejandro sentándose con ellas. Luz sonrió misteriosamente. «Prefiero pensar que soy solo un puente entre lo que fue y lo que puede ser, entre el dolor y la sanación, entre el miedo a olvidar y el valor de recordar con amor». En ese momento, Mateo despertó suavemente, sus ojos soñolientos encontrando los de Luz. «Soñé con ella», dijo simplemente. «Estábamos jugando en el parque y tú también estabas allí». «¿Y cómo fue?», preguntó Carmen, intercambiando una mirada significativa con Alejandro. «Fue genial», respondió Mateo, frotándose los ojos. «Ella me enseñó una canción en francés. La vie en rose», susurraron Alejandro y Luz al unísono. El momento fue interrumpido por el sonido del timbre. Era doña Guadalupe, cargando una caja antigua que nadie había visto antes. «Luz me pidió que trajera esto», dijo la anciana, sus ojos brillando con conocimiento. «Dijo que era hora». Dentro de la caja había decenas de cartas, todas escritas por diferentes personas a lo largo de las décadas. Eran agradecimientos a Luz, relatos de cómo ella había ayudado a familias a reconectarse, a superar pérdidas, a encontrar paz. «Ustedes no son los primeros», explicó doña Guadalupe, sentándose con ellos. «Y no serán los últimos. Luz existe para recordarnos que el amor no conoce las barreras que construimos, ni siquiera las del tiempo». Mateo, completamente despierto ahora, tomó una de las cartas. «¿Puedo leerla?». «Claro», respondió Luz. Pero cuando todos miraron, en su dirección ya no estaba allí. En su lugar solo un nuevo dibujo sobre el sofá, 3 personas tomadas de la mano bajo un cielo estrellado y una cuarta figura, translúcida, sonriendo junto a ellas. «¿Siempre hace eso?», se preguntó Mateo sin parecer realmente sorprendido. «Sí», respondió doña Guadalupe con una sonrisa conocedora, «pero nunca se va completamente. Se queda esperando el momento adecuado para volver, cuando necesitemos que nos recuerden que el amor es más grande que cualquier distancia, más grande que cualquier ausencia». Alejandro abrazó a Carmen y Mateo, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. Las cartas en la caja contaban historias de esperanza y renovación, haciendo eco de su propio viaje de sanación. Luz había llegado a sus vidas, no para llenar un vacío, sino para mostrar que el vacío nunca existió realmente, solo el miedo de seguir amando. El doctor Aguirre ajustó sus gafas de carey mientras observaba a Alejandro en su consultorio. Como terapeuta holístico, estaba acostumbrado a historias extraordinarias, pero el caso de los Vega era único. Alejandro había buscado su ayuda no para investigar obsesivamente el pasado, sino para comprender mejor el presente. «Entonces, ¿decidiste aceptar la presencia de Luz sin intentar explicarla?», se preguntó el terapeuta, haciendo anotaciones en su libreta. «Es como intentar explicar el amor», respondió Alejandro, relajado en el diván de cuero marrón.
Cuanto más tratas de analizarlo, menos sentido tiene. Pero cuando simplemente lo aceptas, hizo una pausa sonriendo. Es como si todo encajara naturalmente. El consultorio estaba decorado con cristales y mandalas, incienso de lavanda flotando en el aire. En una de las paredes, un cuadro llamó la atención de Alejandro, una pintura antigua de una niña con vestido azul. Interesante que hayas notado ese cuadro, comentó el doctor Aguirre, siguiendo su mirada. Fue un regalo de una paciente hace 30 años. Ella también encontró sanación a través de una misteriosa niña. Alejandro se sentó intrigado. ¿Usted conoce otras historias sobre luz? El terapeuta se levantó, caminando hacia un estante antiguo. A lo largo de mi carrera he documentado diversos casos de sanación inexplicable, personas que encontraron paz a través de intervenciones que nuestra ciencia no puede explicar. Retiró un archivo empolvado. Este es especialmente interesante. El archivo contenía el caso de una familia en 1985. La madre, después de una pérdida traumática, encontró consuelo a través de una niña que aparecía en sus momentos más difíciles. Las descripciones eran idénticas. El vestido azul, los pies descalzos, la sabiduría antigua en ojos jóvenes. Pero hay más, continuó el doctor Aguirre abriendo otro archivo. En 1992, un señor vino a consultarme. Estaba devastado por la culpa de no haber pasado más tiempo con su esposa antes de su partida. Luz apareció para él también, ayudándolo a hacer las paces con el pasado. Alejandro hojeaba los archivos, fascinado. Cada historia hacía eco de elementos de su propia experiencia. El dolor inicial, el encuentro místico, la sanación gradual. Pero había algo diferente en su caso. En todas estas historias, observó él, luz apareció solo para una persona. En nuestro caso, interactúa con toda la familia. ¿Por qué? El doctor Aguirre sonrió enigmáticamente, tal vez porque su sanación necesitaba ser colectiva. No era solo tú quien necesitaba ayuda, Alejandro, era toda tu familia. En ese momento, como si respondiera a una señal invisible, Luz se materializó sentada en el sillón al lado. El doctor Aguirre no mostró sorpresa, como si ya lo esperara. «Estás listo para la sesión de regresión. Ahora», dijo Luz suavemente, «hay algo que necesitas recordar». Alejandro miró al terapeuta, quien asintió alentadoramente. «Confía en el proceso», dijo él encendiendo algunas velas aromáticas. Con la orientación del doctor Aguirre y la presencia serena de Luz, Alejandro cerró los ojos. La regresión lo llevó de vuelta a aquella tarde en la plaza, 8 años atrás. Pero esta vez, el recuerdo era diferente, más claro, más completo. Vio a Sofía corriendo hacia una niña solitaria, Luz. Vio a las dos jugando, como si fueran viejas amigas. Y entonces escuchó claramente la conversación que su mente había bloqueado. «Papá», llamó Sofía, «¿podemos llevarla a casa? Ella dijo que necesita ayudarnos con algo importante». «Ahora no, princesa», respondió él distraídamente, ocupado con una llamada de trabajo. «Quizás otro día». Luz sonrió a Sofía susurrando algo en su oído. Las dos rieron compartiendo un secreto que solo ahora tenía sentido. «Está bien», dijo Luz. «Nos encontraremos de nuevo, cuando sea el momento adecuado». El recuerdo se disolvió y Alejandro abrió los ojos, lágrimas corriendo por su rostro. Luz todavía estaba allí, sonriendo gentilmente. «Ahora recuerdas», dijo ella. «No fue coincidencia. Nada de esto lo fue. Sofía sabía que un día ustedes me necesitarían. Ella solo no sabía cuándo». El doctor Aguirre observaba la interacción con interés profesional y reverencia. En décadas de práctica, nunca había presenciado a Luz personalmente, solo había recopilado historias sobre ella. «La sanación no siempre viene de la forma que esperamos», dijo el terapeuta suavemente. «A veces necesita un pequeño ángel de vestido azul para mostrarnos el camino». Luz se levantó, lista para partir. «Tu familia está esperando, Alejandro. Es hora de contarles sobre este recuerdo, sobre cómo todo comenzó mucho antes de lo que imaginábamos». Cuando Alejandro se levantó para agradecer, Luz ya había desaparecido.
En su lugar, solo un nuevo dibujo sobre el sillón, dos niñas jugando en la plaza y una frase escrita con la letra de Sofía. Algunas promesas atraviesan el tiempo. La decisión de reabrir el cuarto de Sofía no fue fácil. Durante 8 años, aquella puerta permaneció cerrada, guardando no solo objetos, sino también recuerdos que parecían demasiado pesados para ser tocados. Pero esa mañana de domingo, toda la familia Vega estaba reunida frente a ella. ¿Estás segura?, preguntó Carmen, sosteniendo la llave con dedos temblorosos. Alejandro asintió, abrazándola por los hombros. Mateo sostenía su otra mano, mientras Luz, que había aparecido silenciosamente minutos antes, observaba la escena con su habitual sonrisa serena. La llave giró con un suave clic. La puerta se abrió revelando una habitación preservada en el tiempo, las paredes rosa, los ositos de peluche organizados en el estante, el pequeño escritorio donde Sofía solía dibujar. «¡Wow!», susurró Mateo, entrando cautelosamente. «¿Era aquí donde vivía mi hermana?». «Sí», respondió Luz entrando tras él, «y le encantaría saber que estás aquí ahora». La habitación tenía un olor peculiar, no de humedad o abandono, sino de flores frescas, como si hubiera sido preparada para esta visita. Alejandro notó algo extraño. No había polvo en ninguna parte. ¿Alguien ha estado entrando aquí?, preguntó, pasando el dedo por un estante perfectamente limpio. Luz sonrió misteriosamente. El amor mantiene las cosas vivas, Alejandro, incluso cuando pensamos que están abandonadas. Mateo había descubierto una antigua caja de música en la mesita de noche. Cuando la abrió, las primeras notas de La Vie en Rose llenaron el ambiente. Carmen se cubrió la boca con las manos. Era la canción que Alejandro cantaba a Sofía para dormir. «Mira esto», exclamó Mateo, descubriendo algo bajo la cama. Era una caja de zapatos decorada con adhesivos de estrellas. Dentro de la caja había decenas de dibujos que nadie había visto antes. Todos mostraban la misma escena: una familia de 4 personas, más una figura especial de vestido azul. Lo más impresionante: en varios dibujos había un niño pequeño que se parecía mucho a Mateo. «¿Pero cómo?», preguntó Carmen, examinando los dibujos. Mateo ni siquiera había nacido cuando... «El corazón sabe cosas que la mente no entiende», respondió Luz, sentándose en la antigua cama de Sofía. Ella sabía que él vendría, sabía que un día estarían todos aquí, juntos. Alejandro tomó uno de los dibujos. En él había una fecha escrita en la esquina, exactamente el día de hoy. El dibujo mostraba exactamente esta escena: toda la familia en la habitación, redescubriendo recuerdos, con Luz presente. «No es posible», murmuró él. «Posible es una palabra muy pequeña para el amor», dijo Luz tomando otro dibujo de la caja. «Miren este». Era un dibujo diferente. Mostraba la habitación transformada en un espacio nuevo, con elementos de Sofía y de Mateo mezclados armoniosamente. En el papel, un mensaje: «Para cuando mi hermanito esté listo». Mateo miró a sus padres, sus ojos brillando. «¿Podemos hacer esto? ¿Puedo quedarme con su habitación? Prometo cuidar todo». Alejandro y Carmen se miraron. La idea de transformar el santuario de Sofía habría sido impensable semanas atrás. Pero ahora parecía perfectamente natural. «Creo que es exactamente lo que ella querría», dijo Carmen suavemente. «De hecho», intervino Luz, «ella dejó instrucciones específicas». La niña misteriosa caminó hasta el armario y abrió un cajón, ya específico, sacando un sobre que nadie jamás había notado. Dentro había una carta, escrita con la letra cuidada de Sofía: «Querido Mateo, cuando encuentres esta carta, significa que estás listo para tener tu propio espacio especial. Sé que cuidarás bien mis tesoros, y sé también que crearás los tuyos propios. La habitación es tuya ahora, hermanito, pero recuerda, siempre que me necesites, estaré cerca. A veces a través de una canción, a veces a través de un dibujo, a veces a través de nuestra amiga especial de vestido azul. Con amor eterno, tu hermana Sofía». Mateo abrazó la carta contra su pecho,
lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Alejandro y Carmen se unieron al abrazo, formando un círculo de amor y sanación. Luz observaba la escena con satisfacción, como si presenciara la conclusión de un plan largamente elaborado. Cuando la familia abrió los ojos, ella había desaparecido, nuevamente, pero esta vez dejó algo diferente, no un dibujo sino una pequeña llave dorada sobre la cama. Para abrir nuevos comienzos, decía la nota al lado, escrita mitad con la letra de Luz, mitad con la de Sofía. La transformación de la habitación se convirtió en un proyecto familiar que ocupó las semanas siguientes. Cada decisión se tomaba con cuidado y respeto, mezclando lo nuevo con lo antiguo. Mateo insistió en mantener intacta la pared de los dibujos de Sofía, creando su propio espacio de arte al lado. En una tarde particularmente significativa, mientras organizaban las pertenencias de Sofía, Carmen encontró algo extraordinario escondido en el fondo de un cajón, un diario con cubierta de terciopelo morado, cerrado con un pequeño candado dorado. «Alejandro», llamó ella, su voz temblando ligeramente. «La llave que Luz dejó». La pareja se miró, comprendiendo instantáneamente. La pequeña llave dorada encajó perfectamente en el candado. Mateo, que jugaba con algunos carritos en la alfombra, se acercó curioso. «¿Qué es eso, mamá?». Antes de que Carmen pudiera responder, Luz se materializó sentada en la ventana, sus pies descalzos balanceándose suavemente. «Es la historia de cómo todo comenzó», dijo ella con su sonrisa enigmática. Las primeras páginas del diario contenían dibujos y textos típicos de una niña de 7 años, historias de unicornios, princesas y aventuras mágicas. Pero a medida que avanzaban en la lectura, algo extraordinario comenzaba a revelarse. «Querido diario», leyó Carmen en voz alta, «hoy conocí a alguien especial en el parque. Ella dijo que es un tipo diferente de ángel, uno que ayuda a familias a sanarse cuando están tristes. Su nombre es Luz y me contó un secreto. Un día, cuando yo no pueda estar aquí, ella cuidará de papá, mamá y de mi hermanito que aún va a nacer». Alejandro se sentó pesadamente en la cama, absorbiendo el impacto de aquellas palabras. El diario continuaba. «Luz me mostró cosas increíbles hoy. Vi a mi hermanito, se llamará Mateo, y le encantarán los carritos rojos. Vi a papá sonriendo de nuevo y a mamá cantando en la cocina. Vi a nuestra familia completa incluso cuando yo solo esté en las fotos de la pared». Mateo escuchaba todo con los ojos muy abiertos, aferrado a su carrito rojo favorito, exactamente como se describía en el diario años antes de su nacimiento. «Ella sabía», susurró él mirando a Luz. «Mi hermana sabía sobre todo». Luz asintió, suavemente. Sofía tenía un don especial, podía ver más allá de lo que otros ven, como tú, Mateo, como yo. «¿Por qué crees que siempre sabes cuándo voy a aparecer?», sonrió Luz. «¿Por qué crees que nunca te asustaste conmigo desde el primer momento?». Alejandro y Carmen observaban la interacción, comenzando a comprender. Mateo siempre tuvo una sensibilidad única, la manera en que percibía las emociones de los demás, cómo sabía exactamente qué decir en los momentos difíciles. El diario tenía más revelaciones. En sus últimas páginas, Sofía había escrito una serie de cartas, una para cada miembro de la familia, incluyendo a Mateo, con fechas específicas para ser abiertas. «Aún no es hora de leerlas todas», dijo Luz, acercándose al diario. «Cada carta tiene su momento adecuado, así como cada sanación tiene su propio tiempo». Carmen hojeó hasta la última página, donde encontró un sobre, marcado con la fecha de hoy. Dentro había una fotografía que nadie recordaba haber tomado. Sofía y Luz sentadas en el columpio de la plaza, riendo de alguna broma privada. «Pero, ¿cómo?», comenzó Alejandro. «Algunos recuerdos existen, antes incluso de ocurrir», respondió Luz enigmáticamente. «Así como algunos amores existen antes del primer encuentro». Mateo tomó la foto, estudiándola atentamente. «Mira», exclamó, señalando el fondo de la imagen. Allí, casi imperceptible, había una tercera figura en el columpio.
Un niño pequeño con un carrito rojo. Somos los tres, dijo él simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Alejandro sintió lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. El diario de Sofía no era solo un registro del pasado. Era un mapa para el futuro, un futuro que ella de alguna manera había vislumbrado a través de los ojos de Luz. Cada página de este diario se abrirá en el momento adecuado, dijo Luz, levantándose, así como cada recuerdo encuentra su hora de ser redescubierto. Por hoy ya han recibido lo que necesitaban. Antes de desaparecer, Luz tocó suavemente el diario. Las páginas aún no leídas se sellaron mágicamente, esperando su momento adecuado para revelar sus secretos. ¿Cómo sabremos cuándo es el momento adecuado?, preguntó Carmen. La sonrisa de Luz fue su última imagen antes de desvanecerse. El corazón siempre sabe, Carmen, siempre lo ha sabido. En Vega Tech Solutions, los cambios eran evidentes para cualquiera que conociera a Alejandro. El empresario, antes obsesionado con el control y la perfección, ahora emanaba una serenidad contagiosa. En una mañana particularmente importante, reunió al consejo para un anuncio sorprendente. «Señores», comenzó él, de pie frente a los ejecutivos en la sala de reuniones del piso 40, «después de reflexionar mucho, he decidido crear una nueva división en la empresa, la Fundación Sofía Vega». Un murmullo recorrió la sala. Era la primera vez que Alejandro mencionaba públicamente el nombre de su hija en un contexto profesional. Será un espacio dedicado a ayudar a familias que enfrentan pérdidas significativas, continuó. Ofreceremos apoyo psicológico, grupos de ayuda y algo más especial. En ese momento, para sorpresa de todos, Luz entró en la sala de reuniones, vestida con su característico vestido azul. Sus pies descalzos silenciosos en la alfombra ejecutiva, sonrió a los presentes. «Esta es Luz», presentó Alejandro, su voz cargada de emoción. «Ella será nuestra consultora especial». Los ejecutivos se miraron entre sí confusos. ¿Cómo podría una niña ser consultora de cualquier cosa? Pero había algo en la mirada de Luz que les impedía cuestionar, una sabiduría antigua que trascendía su apariencia joven. «El dolor», dijo Luz, su voz llenando la sala, «a veces nos hace construir muros tan altos que olvidamos cómo es ver el cielo». La Fundación Sofía existirá para ayudar a las personas a encontrar ventanas en esos muros. Ricardo, que observaba todo desde la puerta, sintió un escalofrío. Años atrás, su propia hija había partido demasiado pronto y nunca había compartido ese dolor con nadie en el trabajo. Pero algo en la presencia de Luz le hizo recordar no la tristeza, sino los momentos de alegría. Después de la reunión, mientras los ejecutivos salían todavía procesando lo que habían presenciado, Luz se acercó a Ricardo. A ella le encantaba cuando cantabas sobre el arco iris, dijo suavemente refiriéndose a la hija de él. Todavía le encanta. Ricardo sintió que sus piernas flaqueaban. Nunca le había contado a nadie sobre esa canción especial. Alejandro observaba la escena con una sonrisa conocedora. Luz había hecho esto varias veces desde que comenzaron a planear la fundación. Encontraba personas que cargaban dolores, silenciosos, y ofrecía no solo consuelo, sino un puente hacia la sanación. La noticia de la Fundación Sofía se esparció rápidamente. Pronto, la oficina comenzó a recibir cartas y correos electrónicos de familias de todo el país, personas que, de alguna manera, ya habían sido tocadas por Luz a lo largo de los años. «Es más grande de lo que imaginábamos», dijo Alejandro a Carmen esa noche, mostrándole los cientos de mensajes recibidos. «Siempre lo fue», respondió Luz, materializándose en la terraza del penthouse. «Cada persona que ayudé dejó un eco de esperanza. Ahora esos ecos se están encontrando». Mateo, que jugaba con sus carritos, levantó la mirada. «¿Es por eso que a veces desapareces, Luz? ¿Para ayudar a otras personas?» «Sí», sonrió ella. «Pero siempre vuelvo con ustedes. Algunas familias son especiales, son como puentes hacia otras historias». Esa noche, mientras la familia cenaba junta, sonó el teléfono. Era doña Guadalupe, su voz temblando de emoción.
Alejandro, dijo ella, necesitas ver esto. Todas las cartas antiguas sobre Luz se están actualizando solas. Las historias se están conectando. En la biblioteca de la tienda de antigüedades, las páginas amarillentas de los registros de Doña Guadalupe brillaban con una luz suave. Nuevas palabras aparecían mágicamente, entrelazando las historias antiguas con la nueva misión de la Fundación Sofía. Es como una telaraña, observó Carmen, pasando los dedos sobre las páginas luminosas. Cada historia conectada a la otra, cada dolor transformado en esperanza. Luz, sentada en el alféizar de la ventana de la biblioteca, sonreía serenamente. ¿Ahora entienden? Nunca fue solo sobre una familia. Era sobre mostrar que el amor puede crear puentes, entre personas, entre tiempos, entre mundos. Alejandro abrazó a su familia, observando las páginas que continuaban llenándose con nuevas historias. La Fundación Sofía sería más que un proyecto empresarial. Sería un testimonio de que, a veces, los mayores milagros comienzan con una simple niña de vestido azul, apareciendo exactamente cuando más la necesitamos. El doctor Aguirre estaba acostumbrado a acontecimientos extraordinarios en su consultorio, pero nada lo preparó para aquella tarde. Una fila de personas se formaba en el pasillo, todas trayendo historias sobre una misteriosa niña de vestido azul que había tocado sus vidas a lo largo de las décadas. La Fundación Sofía se había transformado en un catalizador, reuniendo a personas que antes mantenían sus encuentros con Luz en secreto. Entre ellas estaba María Elena, una señora de 80 años que viajó desde el interior solo para compartir su historia. Fue en 1952, contó ella, sentada en el sillón del consultorio. Acababa de perder a mi hermana gemela. Luz apareció en el patio de casa, jugando con las mismas muñecas que eran nuestras favoritas. Ella me ayudó a entender que algunos lazos son eternos. Alejandro, que participaba en la sesión especial organizada por la Fundación, notó algo familiar en el relato. Las muñecas ya tenían vestidos combinados. María Elena abrió mucho los ojos. Sí, uno azul y uno rosa. ¿Cómo lo sabes? En respuesta, Alejandro abrió el diario de Sofía en una página específica. Allí estaba un dibujo. Dos muñecas idénticas con vestidos azul y rosa, junto a dos niñas que se parecían mucho a María Elena en su juventud. Imposible, susurró la señora, tocando el dibujo con dedos temblorosos. Este dibujo fue hecho décadas después. El tiempo no es una línea recta, dijo Luz, materializándose junto a la ventana del consultorio. Es como una tela, donde todos los momentos existen simultáneamente. Algunos de nosotros podemos ver los patrones en esa tela. El doctor Aguirre observaba fascinado mientras más personas compartían sus historias. Cada relato se conectaba de alguna forma con los otros, un juguete que aparecía en diferentes épocas, una canción que resonaba a través de las generaciones, un gesto de consuelo que se repetía en diferentes contextos. Luz no solo nos ayudó individualmente, percibió el terapeuta, haciendo anotaciones frenéticas. Ella tejió una red de sanación que atraviesa el tiempo. Mateo, que había insistido en acompañar a su padre ese día, jugaba tranquilamente en un rincón de la sala con su carrito rojo. De repente, levantó la mirada. «Mira, papá, el señor Javier tiene el mismo carrito que yo». Un anciano al fondo de la sala sonrió, sacando del bolsillo un carrito rojo idéntico, aunque mucho más desgastado por el tiempo. «Fue un regalo de mi hija, en 1975», explicó él. «Luz me ayudó a encontrarlo después de que mi pequeña partiera. Dijo que un día encontraría a su verdadero dueño». Mateo examinó los dos carritos lado a lado. Eran exactamente iguales, incluso un pequeño rasguño en el lado derecho. «En realidad», continuó el señor Javier, «Luz me hizo prometer guardar algo más». Sacó un sobre amarillento del bolsillo. Dijo que debería entregarlo hoy en esta sala a un niño con un carrito igual al mío. El sobre contenía una carta dirigida a Mateo, con la letra de Sofía. «Querido hermanito, cuando leas esto, estarás comenzando a entender cómo todo se conecta.
El carrito que tanto amas tiene una historia especial. Viajó a través del tiempo para llegar hasta ti, llevando amor de personas que aún vas a conocer. Como Luz siempre dice, algunos regalos son puertas hacia otros regalos. Con amor, tu hermana, Sofía. La sala quedó en silencio mientras todos absorbían el significado de ese momento. El doctor Aguirre notó que sus anotaciones se habían transformado en un patrón complejo, un mandala donde cada historia se conectaba con las otras en un diseño perfecto. Es como una sinfonía, dijo Luz, ahora sentada junto a Mateo. Cada historia es una nota diferente, pero juntas forman una música que sana. María Elena se acercó al niño, sus ojos brillando con lágrimas de comprensión. Tu hermana dibujó mis muñecas porque sabía que un día nos encontraríamos aquí, para ayudarnos a entender que no estamos solos en nuestro camino. Alejandro observaba todo con una nueva perspectiva. La Fundación Sofía no era solo un proyecto de caridad, era un punto de convergencia donde diferentes líneas temporales se encontraban, donde historias separadas por décadas finalmente revelaban su profunda conexión. Cada persona en esta sala, dijo Luz, su voz resonando con una sabiduría antigua, lleva una pieza de un rompecabezas mayor. Juntos, están reconstruyendo no solo sus propias historias, sino la forma misma en que entendemos el amor y la sanación. El doctor Aguirre levantó la vista de sus anotaciones, una súbita comprensión golpeándolo. Los mandalas en mi consultorio siempre mostraron este patrón. Una niña de vestido azul en el centro, conectando diferentes puntos en el tiempo. Luz sonrió una sonrisa que parecía contener todas las edades del mundo. Algunos símbolos son universales, doctor. Aparecen cuando estamos listos para verlos. A la mañana siguiente de la reunión en el consultorio del doctor Aguirre, la Fundación Sofía amaneció diferente. Las paredes, antes blancas y corporativas, ahora estaban cubiertas de dibujos. Cientos de ellos, todos mostrando a Luz en diferentes momentos de la historia, con diferentes familias. Aparecieron durante la noche, explicó el guardia nocturno, todavía atónito. Fue como ver colores esparciéndose solos por las paredes. Carmen caminaba por los pasillos, observando cada dibujo. Algunos eran claramente hechos por Sofía, otros por diferentes manos a lo largo de las décadas. Pero todos contaban partes de la misma historia, la historia de una niña misteriosa que aparecía para sanar corazones rotos. Es como una galería de lo imposible, comentó ella cuando llegó Alejandro. No de lo imposible, corrigió Luz, surgiendo junto a ellos. De lo extraordinario que siempre existió, pero que pocos podían ver. Mateo corría de dibujo en dibujo, reconociendo elementos que se repetían. El vestido azul de Luz, los pies descalzos, la sonrisa serena. Pero había algo más. En cada imagen pequeños detalles conectaban una historia con otra. «Mira», exclamó señalando un dibujo de 1963. «La muñeca de María Elena también está aquí, y mi carrito rojo». Alejandro se acercó, fascinado. El dibujo mostraba a Luz consolando a una niña en un hospital, y al fondo, sobre una mesita, estaba el mismo carrito rojo que ahora pertenecía a Mateo. Cada objeto en estos dibujos, explicó Luz, es como un ancla en el tiempo. Ayudan a mantener las historias conectadas, incluso cuando las personas olvidan. En ese momento, doña Guadalupe entró en la fundación, cargando una caja antigua. Sus ojos se agrandaron al ver las paredes. «Entonces sucedió», dijo ella sonriendo. El velo finalmente cayó. De la caja sacó decenas de objetos. Una muñeca de vestido azul, un oso de peluche desgastado, una caja de música que tocaba La Vie en Rose, un cuaderno con dibujos de diferentes épocas. Cada artículo correspondía a alguna imagen en 1910. Las paredes. Guardé cada uno de ellos, explicó la anciana. Luz me pidió ser la guardiana de estos tesoros hasta que llegara el momento adecuado. Carmen tomó la caja de música con cuidado. Cuando la abrió, además de la melodía familiar, una luz suave emanó de ella, proyectando imágenes en las paredes,
recuerdos vivos de todos los momentos en que Luz había aparecido para alguien que necesitaba consuelo. «¿Es por eso que me elegiste?», preguntó Alejandro a Luz. «¿Porque sabías que yo crearía este lugar?». Luz negó suavemente con la cabeza. «No, Alejandro, la fundación existe porque tú elegiste transformar tu dolor en algo mayor. Yo solo ayudé a mostrar el camino». Mateo, que se había sentado en el suelo para jugar con el carrito rojo, de repente se quedó muy quieto. Sus ojos adquirieron un brillo especial, el mismo que Sofía tenía cuando estaba a punto de hacer uno de sus dibujos proféticos. «Es hora», dijo él simplemente. Como respondiendo a un comando invisible, todos los dibujos en las paredes comenzaron a brillar suavemente. En el centro del pasillo, una figura translúcida comenzó a formarse. Sofía, exactamente como era a los 7 años. «Mi niña», susurró Carmen, lágrimas corriendo por su rostro. Pero no era solo Sofía. A su lado otras figuras comenzaron a aparecer. Todos los niños que Luz había ayudado a lo largo de los años, todas las historias que habían sido interrumpidas demasiado pronto. «Lo lograron», dijo Sofía, su voz resonando como música. Transformaron la nostalgia en esperanza. Luz se acercó a Sofía, las dos niñas ahora lado a lado, la guardiana del tiempo y la niña que había previsto todo esto. «Este lugar», dijo Luz, «será más que una fundación. Será un punto de encuentro entre tiempos, entre historias, entre corazones que necesitan reconectarse». Alejandro abrazó a Carmen y Mateo, observando lo imposible suceder ante sus ojos. Las figuras translúcidas bailaban por el pasillo, cada una tocando uno de los objetos que doña Guadalupe había traído, infundiéndolos con una luz especial. «Estos objetos ahora son puentes», explicó Sofía. «Cuando alguien necesite ayuda, sabrán encontrar el camino hasta aquí». «¿Y tú?», preguntó Mateo a Luz. «¿Seguirás apareciendo?». Luz sonrió su sonrisa misteriosa. «Siempre que alguien necesite un puente entre lo que fue y lo que puede ser. Después de todo, algunas historias nunca terminan, solo encuentran nuevas formas de continuar». El pequeño hospital infantil en las afueras de la ciudad no estaba en los planes iniciales de la Fundación Sofía. Pero una mañana, Luz apareció en la oficina de Alejandro con una petición específica. «Hay alguien que necesitan conocer», dijo ella, sus ojos brillando con aquella sabiduría antigua. En el área pediátrica del hospital encontraron a Marina, una enfermera jubilada de 70 años que aún visitaba voluntariamente a los pacientes. Al ver a Luz, sus ojos se llenaron de reconocimiento y lágrimas. «Has vuelto», susurró ella. «Después de todos estos años». Marina contó su historia a Alejandro y Carmen. En 1975, era una joven enfermera cuando conoció a Luz. La niña misteriosa aparecía en los cuartos de los niños durante la noche, contando historias que hacían disminuir el dolor, trayendo sonrisas a los rostros más cansados. «Pero había algo más», continuó Marina guiándolos por el pasillo del hospital. «Luz me enseñó sobre los momentos dorados, esos instantes especiales cuando el velo entre los mundos se hace más delgado». Los llevó hasta una sala especial, que los empleados del hospital llamaban cariñosamente «Sala de los Susurros». Las paredes estaban cubiertas de dibujos, cientos de ellos, hechos por diferentes niños a lo largo de las décadas. «Cada dibujo cuenta una historia de sanación», explicó Marina, «no solo física, sino del alma». Mateo, que acompañaba al grupo, se acercó a un dibujo en particular. Mostraba a Luz sentada junto a una niña en una cama de hospital, una niña que se parecía mucho a Sofía. «¿Fue ella quien dibujó esto?», preguntó. Marina tomó un libro de registros antiguo. «Sí, tu hermana estuvo aquí una vez para algunos exámenes. Luz apareció para ella esa noche. El dibujo surgió en la pared a la mañana siguiente». Alejandro sintió que su corazón se encogía. Nunca supo que Sofía había estado en ese hospital. Era una parte de la historia que aún no conocía. «Ella sabía», dijo Luz suavemente. «Sabía que un día este lugar se conectaría con la fundación. Cada dibujo aquí es una pieza del rompecabezas.
Carmen observaba los dibujos con atención renovada. En cada uno de ellos pequeños detalles se repetían: el vestido azul de Luz, juguetes específicos y algo más, un símbolo delicado que aparecía siempre en algún rincón. «Es una espiral», notó ella, «como la que está en el diario de 1960. Sofía. Es el símbolo de los momentos dorados», explicó Marina. «Luz me enseñó que cuando ese símbolo aparece, significa que una conexión especial está a punto de ocurrir». Como respondiendo a las palabras de Marina, una luz suave comenzó a emanar de los dibujos. El símbolo de la espiral en cada imagen comenzó a brillar, creando una constelación de puntos luminosos en las paredes. «Está sucediendo ahora», dijo Luz, su voz mezclándose con el sonido de campanas distantes. En el centro de la sala, el aire comenzó a ondular. Formas translúcidas emergieron de los dibujos, niños de diferentes épocas, cada uno cargando su propia historia de sanación y esperanza. «Son todos aquellos que encontraron consuelo aquí», explicó Luz. «Cada uno dejó un poco de su luz, su fuerza, su esperanza, y ahora, antes de que pudiera completar, Mateo dio un paso adelante, sus ojos brillando con aquella misma luz especial que Sofía tenía. «Quieren que continuemos su trabajo», dijo él, con una sabiduría más allá de su edad. «Quieren que transformemos este lugar en parte de la fundación». Marina sonrió a través de las lágrimas. «Durante todos estos años mantuve esta sala protegida, esperando. Luz me dijo que un día alguien vendría para expandir su propósito». Alejandro y Carmen se miraron comprendiendo. La Fundación Sofía no era solo sobre preservar memorias o conectar historias del pasado, era sobre crear nuevos momentos dorados, nuevas oportunidades de sanación. «La sala de los susurros será el corazón de la nueva ala de la Fundación», declaró Alejandro. «Un lugar donde lo extraordinario puede suceder todos los días». Luz caminó hasta la pared, tocando suavemente uno de los dibujos. Bajo sus dedos, nuevos colores comenzaron a extenderse como pintura viva. «Cada historia de sanación», dijo ella, «es como un nuevo color en un cuadro infinito. Y ahora ustedes son los guardianes de este cuadro». Marina sacó de su bolsillo una llave antigua, decorada con el mismo símbolo en espiral. «Luz me dio esto hace 45 años. Dijo que un día sabría a quién pasarla». Entregó la llave a Mateo, quien la recibió con reverencia. «Algunas puertas», sonrió Luz, «solo pueden ser abiertas por aquellos que aún pueden ver la magia en el mundo». La transformación del hospital infantil en una extensión de la Fundación Sofía ocurrió con una velocidad sorprendente, como si el propio universo conspirara para que todo encajara perfectamente. La sala de los susurros se convirtió en el epicentro de algo extraordinario, un lugar donde lo imposible sucedía diariamente. En una tarde especialmente significativa, mientras supervisaba las reformas, Alejandro encontró algo curioso escondido detrás de uno de los paneles antiguos, una cámara Polaroid de los años 70, perfectamente preservada. «Era mía», dijo Marina, sus ojos brillando con reconocimiento. «Luz me pidió esconderla aquí. Dijo que un día alguien especial la necesitaría». Mateo, que jugaba cerca con su inseparable carrito rojo, se acercó curioso. Cuando tocó la cámara, esta cobró vida instantáneamente, aunque no tenía pilas ni película. «Apunta hacia cualquier dibujo en las paredes», instruyó Luz, materializándose junto a ellos. El niño dirigió la cámara hacia uno de los dibujos, más antiguos, una escena de Luz contando historias a niños en 1975. Cuando apretó el botón, algo extraordinario sucedió. La fotografía que salió no mostraba solo el dibujo, sino la escena real, viva, como si la cámara pudiera fotografiar a través del tiempo. «Así es como funciona la memoria del corazón», explicó Luz. «Algunos recuerdos son tan poderosos que dejan impresiones en el propio tejido del tiempo». A lo largo de la tarde, Mateo fotografió diversos dibujos. Cada foto revelaba no solo el momento retratado, sino también las conexiones invisibles entre tales historias, como hilos dorados uniendo diferentes épocas y personas. «Mira»,
exclamó él mostrando una de las fotos a sus padres. En ella se podía ver a Luz y Sofía juntas en la sala de los susurros, pero lo más impresionante era el reflejo en el espejo al fondo. Mostraba a Mateo exactamente como estaba ahora, tomando esa misma foto. El tiempo, sonrió Luz, a veces es como un espejo de agua. Cuando lanzamos una piedra de amor en él, las ondas se expanden en todas direcciones, pasado, presente y futuro. Carmen, que había estado organizando los nuevos archivos de la Fundación, encontró algo notable, un documento fechado en 1975, firmado por Marina, describiendo exactamente lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Cómo es esto posible?, preguntó ella, mostrando el papel amarillento. Algunas historias, respondió Luz, están escritas antes de suceder, como partituras esperando ser tocadas. En ese instante, todas las fotos que Mateo había tomado comenzaron a brillar suavemente. Flotaron en el aire, organizándose en un patrón circular, un mandala de memorias que contaba no solo el pasado, sino también el presente y vislumbres del futuro. En el centro del mandala, una nueva imagen se formó. La Fundación Sofía Áños, en el futuro, transformada en un faro de esperanza para personas de todo el mundo. En las fotos, se podía ver a Mateo más mayor, continuando el trabajo iniciado por su familia, y a Luz, siempre presente, siempre guiando nuevos corazones hacia la sanación. «¿Es por eso que nos elegiste, verdad?», preguntó Alejandro. «No, era solo sobre nuestra sanación, sino sobre crear algo mayor». Luz tomó la cámara de las manos de Mateo y apuntó hacia el grupo. Cuando la foto salió, mostraba no solo a las personas presentes, sino también todas las vidas que serían tocadas a través de ellos. Una trama infinita de conexiones y posibilidades. «Cada corazón sanado», dijo ella, «se convierte en una luz que ayuda a otros a encontrar su camino». La Fundación Sofía es más que un lugar, es un punto de encuentro entre todas esas luces. Marina, que observaba todo con ojos llorosos, sacó de su bolso un último tesoro, un cuaderno antiguo con su caligrafía temblorosa. «Durante años», dijo ella, «registré cada aparición de luz, cada momento extraordinario en esta sala, pero siempre sentí que faltaba algo. Ahora sé qué era». Abrió el cuaderno en la última página, aún en blanco. En el momento en que lo hizo, palabras comenzaron a formarse espontáneamente. Y así, el círculo se completa. Lo que comenzó con una niña de vestido azul, trayendo consuelo a corazones rotos, se transformó en una sinfonía de sanación, resonando a través del tiempo. La Fundación Sofía no es solo un memorial para una niña especial, es un testimonio de que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de reescribir las propias leyes del universo. Mateo tomó su carrito rojo y, con la sabiduría inocente de los niños, dijo algo que resumía todo. «Algunas historias no necesitan terminar». Sonrió. «Solo necesitan encontrar nuevas personas para continuarlas». El descubrimiento ocurrió por casualidad, en una tarde tranquila en la Fundación, mientras Mateo jugaba con la cámara Polaroid mágica en la sala de los susurros, capturó algo extraordinario, una fotografía que mostraba no solo el pasado o el presente, sino una posibilidad, un momento, que aún no había sucedido. En la imagen, clara como el día, estaba la familia Vega completa: Alejandro, Carmen, Mateo y entre ellos dos niñas de vestido, Luz y Sofía, ambas sólidas y reales, ya no como apariciones o recuerdos. «¿Esto es posible?», susurró Carmen, sus manos temblando al sostener la fotografía. Luz, que estaba sentada en el alféizar de la ventana, sonrió su sonrisa misteriosa. «¿Recuerdan lo que siempre digo sobre el tiempo? No es una línea recta, es una tela», completó Mateo, sus ojos brillando con un entendimiento más allá de su edad. «Y a veces podemos coserla». ¿De nuevo? La pregunta inocente de Mateo desencadenó algo en la sala. Los dibujos en las paredes comenzaron a pulsar con una luz suave y el símbolo de la espiral, aquel que marcaba los momentos dorados, comenzó a brillar en cada imagen. «Hay algo que necesitan ver»,
dijo Luz, levantándose. Algo que Sofía preparó hace mucho tiempo. Los guió hasta un rincón específico de la sala, donde un dibujo particular comenzó a brillar más intensamente. Era uno de los últimos que Sofía había hecho. Mostraba la sala de los susurros exactamente como estaba ahora, con la familia reunida. «Miren más de cerca», instruyó Luz. Cuando se acercaron, las líneas del dibujo comenzaron a moverse, como pintura viva. En el centro de la imagen, palabras comenzaron a formarse con la letra característica de Sofía. «Querida familia, si están viendo esto, significa que llegó el momento que tanto esperé. Luz no es solo una guardiana del tiempo, es un puente, y ahora han descubierto cómo cruzarlo. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Puede sanar corazones, transformar vidas, y a veces, cuando es lo suficientemente fuerte, puede incluso doblar las reglas del tiempo. La fundación que crearon no es solo un lugar de recuerdos, es un punto de convergencia, donde lo extraordinario se vuelve posible. Con amor eterno, Sofía». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «Luz, ¿qué significa esto?». La niña del vestido azul caminó hasta el centro de la sala, donde la luz de los dibujos convergía en un punto específico. «Significa que llegó el momento de que entiendan mi verdadero propósito», respondió ella. «No soy solo una mensajera o una guardiana, soy una posibilidad, una que Sofía vio antes que todos nosotros». Marina, que había llegado silenciosamente a la puerta, avanzó con lágrimas en los ojos. «Durante todos estos años observé a Luz ayudar a tantas personas, pero siempre supe que había algo especial sobre la familia Vega. Ustedes no eran solo una historia más, eran el comienzo». Mateo, sosteniendo su carrito rojo, se acercó a Luz. «¿Es por eso que a veces pareces tan real y a veces pareces un sueño? ¿Porque eres un poco de ambos?». Luz sonrió, extendiendo la mano para tocar el carrito. Cuando lo hizo, su mano no atravesó el objeto como una aparición. Lo sostuvo, sólida y real. «Cada vez que ustedes aceptaban un poco más de lo imposible», explicó ella, «cada vez que elegían amor en vez de miedo, esperanza en vez de dolor, yo me volvía un poco más real». Carmen se cubrió la boca con las manos, comprendiendo. «Por eso la fotografía no es una visión del futuro, es una posibilidad que estamos creando». A través de la fundación, continuó Luz, no solo han ayudado a otras personas a sanar sus corazones, estaban tejiendo algo mayor. Cada historia conectada, cada momento de sanación, cada luz encendida. Todo esto fue construyendo un puente. ¿Un puente hacia qué?, preguntó Alejandro, su voz temblando de emoción. Como respuesta, la luz en la sala se intensificó. Los dibujos en las paredes comenzaron a moverse, sus colores fluyendo como ríos de luz que convergían hacia el centro, donde estaba Luz. El símbolo de la espiral brillaba cada vez más fuerte, y en el aire una música familiar comenzó a sonar suavemente. «La vie en rose». «Un puente», sonrió Luz, «para que lo imposible se vuelva posible, para que el amor reescriba las reglas del propio universo». Y entonces, en medio de la luz dorada que ahora llenaba toda la sala, una segunda figura comenzó a materializarse junto a Luz. Una niña con la misma sonrisa brillante que había iluminado la vida de los Vega durante tanto tiempo. Sofía estaba volviendo a casa. El momento en que Sofía se materializó completamente en la sala de los susurros fue como si el propio tiempo suspendiera su respiración. La luz dorada que emanaba de los dibujos en las paredes pulsaba suavemente, como un corazón gigante, mientras la niña daba sus primeros pasos sólidos hacia su familia. «Hola, papá», dijo ella, su voz exactamente como Alejandro recordaba. «Hola, mamá». Carmen y Alejandro permanecieron paralizados entre la incredulidad y la más pura alegría. Mateo, por otro lado, se acercó naturalmente a su hermana, como si lo hubiera hecho miles de veces en sus sueños. «Lo sabía», exclamó él, abrazando a Sofía. «Sabía que eras real». Luz observaba la escena con una sonrisa serena. «Algunas veces», dijo ella, «el universo necesita un largo camino
para hacer que lo imposible suceda. Era necesario que primero aprendieran a ver con el corazón antes de que pudieran ver con los ojos. Marina, aún en la puerta, observaba todo con lágrimas silenciosas. En sus décadas de trabajo en el hospital, había presenciado diversos milagros, pero nada como esto. Los dibujos en las paredes parecían vibrar con vida propia, como si cada historia de sanación, cada momento de esperanza, hubiera contribuido a este momento. ¿Cómo? Finalmente logró preguntar Alejandro, su voz quebrada por la emoción. Sofía, todavía abrazada a Mateo, sonrió, aquella misma sonrisa que tanto había extrañado. Fue un trabajo en equipo, papá. Luz me mostró el camino, pero fueron ustedes quienes construyeron el puente. La fundación, comprendió Carmen. Cada persona que ayudamos, cada historia de sanación, completó Luz. Cada momento de amor verdadero. Fue como un hilo de luz tejiendo lo imposible. La fundación no es solo un lugar, es un punto donde el amor se vuelve lo suficientemente fuerte para doblar las propias reglas de la realidad. Mateo tomó su carrito rojo y lo ofreció a Sofía. ¿Entonces fuiste tú quien me lo envió? ¿A través del tiempo? Con la ayuda de Luz, confirmó Sofía, tomando el carrito. Cada objeto especial que apareció en sus vidas, el carrito, las muñecas, la cámara, eran anclas, puntos de conexión entre los tiempos. Alejandro finalmente encontró fuerzas para moverse. Se acercó a sus hijas. Sí, ahora eran dos, y las abrazó. Carmen se unió al abrazo, y por primera vez en 1908 años, la familia Vega estaba verdaderamente completa. ¿Pero cómo sabremos que esto es real? Chay, susurró Carmen, aún temiendo que todo fuera un sueño. Luz se acercó al grupo, sus pies descalzos sin hacer ruido en el suelo. Porque ahora han aprendido la verdadera lección. El amor no conoce las barreras que construimos en nuestra mente. Simplemente es. Los dibujos en las paredes comenzaron a transformarse, mostrando ahora nuevas historias, futuros posibles donde la familia Vega, completa, continuaba el trabajo de la fundación. Luz y Sofía lado a lado, ayudando a otras familias a encontrar su propia sanación. ¿Entonces tú también te quedarás?, preguntó Mateo a Luz. La niña del vestido azul sonrió su sonrisa misteriosa. Siempre he estado aquí, Mateo, y siempre estaré, solo que de formas diferentes cuando sea necesario. Marina se acercó al grupo cargando el libro de registros antiguo. En las páginas una nueva historia se escribía sola. Y así, en el corazón de la Fundación Sofía, lo imposible floreció como una flor después de la lluvia. Porque a veces, cuando el amor es lo suficientemente fuerte, puede reescribir no solo nuestros corazones, sino la propia historia. Alejandro miró a su familia reunida. Carmen, Mateo, Sofía y Luz. Cada uno de ellos una parte esencial de una historia que era mucho mayor de lo que imaginaban al principio. ¿Y ahora?, preguntó él. Sofía y Luz intercambiaron una mirada cómplice antes de responder al unísono. Ahora comenzamos de nuevo, pero esta vez todos juntos. La luz dorada que llenaba la sala comenzó a expandirse, atravesando las paredes de la fundación, alcanzando la ciudad allá afuera. Era como si el propio universo sonriera, satisfecho con otra historia de amor que probaba que, al final, no existen límites para lo que un corazón lleno de esperanza puede lograr. Los meses que siguieron en la Fundación Sofía fueron de transformación profunda. La noticia del milagro, como algunos lo llamaban, se extendió como un susurro gentil entre aquellos que ya habían sido tocados por la presencia de Luz a lo largo de los años. La sala de los susurros se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa, donde personas de todo el mundo llegaban en busca de su propia sanación. En una mañana especialmente significativa, mientras la familia Vega organizaba una nueva ala de la fundación, un grupo peculiar comenzó a llegar. Eran todas las personas que Luz había ayudado a lo largo de las décadas, familias enteras, cada una llevando un objeto especial que había servido como ancla en su propia historia de sanación. María Elena trajo sus muñecas de vestidos combinados. El señor Javier, ahora muy anciano,
Cargaba una colección de carritos rojos idénticos al de Mateo. Doña Guadalupe llegó con su caja de tesoros, cada artículo contando una historia diferente de esperanza. «Es como una reunión familiar», observó. «Sofía, ahora permanentemente presente, ya no como una aparición, sino como una niña de carne y hueso que milagrosamente había encontrado su camino de regreso a través del amor. Luz, que alternaba entre su forma etérea y física según la necesidad, sonreía su conocida sonrisa. «Es más que eso», dijo ella. «Es un círculo completándose». Mateo, que había desarrollado una sensibilidad especial para los momentos dorados, fue el primero en notarlo. «Miren», exclamó, señalando los objetos que cada visitante había traído. Cuando se colocaron juntos en el centro de la sala de los susurros, los artículos comenzaron a emitir una luz suave. Cada objeto contaba una parte de la misma historia, la historia de cómo el amor puede trascender el tiempo y el espacio. «Durante años», explicó Luz, «cada persona que ayudé recibió una pieza del rompecabezas. Ahora finalmente podemos ver la imagen completa». La luz de los objetos comenzó a proyectar imágenes en las paredes, no solo recuerdos del pasado, sino visiones del futuro. Mostraban la Fundación Sofía expandiéndose, tocando más vidas, creando más puentes entre lo posible y lo imposible. «Pero no es solo eso», dijo Sofía, sus ojos brillando con aquella sabiduría antigua que compartía con Luz. «Miren más, de cerca». En las proyecciones se podía ver a otros niños como Luz, niñas y niños de diferentes épocas y lugares, cada uno con su propio vestido azul o zapatos especiales, ayudando a familias a encontrar su camino de regreso a la esperanza. «Ustedes no son los únicos guardianes ahora», sonrió Luz. «La fundación se ha convertido en un faro, llamando a otros como yo. El trabajo continuará, crecerá, se transformará». Alejandro y Carmen observaban maravillados mientras Mateo y Sofía corrían entre los visitantes, conectando historias, descubriendo cómo cada pequeño milagro estaba vinculado con los otros. «¿Entonces es por eso que elegiste a nuestra familia?», preguntó Carmen a Luz. «¿Para crear este lugar?». Luz negó suavemente con la cabeza. «Yo no elegí, el amor eligió. Cada decisión que tomaron, cada momento en que eligieron esperanza en vez de desesperación, cada vez que abrieron sus corazones a lo imposible, fue construyendo este momento». Marina, que observaba todo con ojos llorosos, abrió su libro de registros. Las páginas ahora brillaban suavemente, cada historia registrada a lo largo de los años, conectándose con las otras a través de hilos dorados de luz. «Es como una telaraña de luz», dijo ella, maravillada. «Es el tejido del propio tiempo», corrigió Luz gentilmente, «reescrito por el amor de cientos de corazones que se negaron a renunciar a la esperanza». En el centro de la sala, Sofía tomó la cámara Polaroid mágica y sacó una foto del grupo reunido. Cuando la imagen se reveló, mostraba no solo a las personas presentes, sino también todas las vidas que serían tocadas en el futuro, una cascada infinita de luz y posibilidades. «Miren», dijo ella, mostrando la foto a todos. «No es un final, es un nuevo comienzo». Mateo, sosteniendo su inseparable carrito rojo, completó con la sabiduría inocente de los niños. Porque las mejores historias son aquellas que nunca realmente terminan. Solo encuentran nuevas formas de